saludo de paz y bien para todos. El Evangelio que nos propone la liturgia para este domingo 21 del tiempo ordinario es tomado de Mateo capítulo 16 versículos 13 al 20. Leamos el texto bíblico. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, interrogó a los discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún otro profeta. Les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Para la reflexión tendremos tres contextos en los que podríamos ubicar el texto: el contexto apocalíptico, el contexto imperial romano y el contexto judío posterior al año 70 después de Cristo. Jesús se presenta primero como un hijo del hombre, un título bastante recurrente en los evangelistas, el cual debe entenderse en el marco profético apocalíptico y por supuesto en el uso particular que le da Mateo, quien quiere que el lector comprenda esta escena como una revelación, un breve apocalipsis en el que se descubrirá la identidad de Jesús. El hecho de ubicarnos en Cesarea de Filipo conecta la escena con el Imperio Romano, ya que en este lugar hay un templo de mármol construido por Herodes en honor al emperador Augusto. Podemos comprender entonces que en el interrogatorio de Jesús a sus discípulos, lo que está en el fondo es la revelación de su identidad como un Mesías más poderoso que cualquier otro, incluso que el mismo emperador romano. Dos elementos adicionales podríamos señalar antes de continuar. Por un lado, que Jesús se ha mostrado a lo largo del Evangelio con autoridad para enseñar, lo cual queda demostrado, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña. Adicionalmente, también ha explicado en el capítulo 10, Mateo, que Jesús tiene autoridad para juzgar. Estos dos elementos son relevantes en la tradición mesiánica apocalíptica y ciertamente aparecen con mucha fuerza en el Evangelio de Mateo. En 10:26, el evangelista utiliza un término que también aparecerá en el pasaje del día de hoy cuando dice a Pedro: carne ni sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Ese verbo revelar, que también aparece en 10:26 cuando Jesús dice que nada existe que haya sido cubierto que no será revelado, es el verbo griego apocalipto, el cual se refiere a algo que ha estado oculto pero que ahora sale a la luz. Así Mateo entonces muestra que la identidad de Jesús que ha sido oculta ahora le es revelada o desvelada por parte de Dios a sus discípulos. Con lo anterior entonces se puede decir que Jesús es el Mesías que ha venido, un Mesías poderoso en obras y palabras, un Mesías apocalíptico que había estado oculto pero que ahora es revelado por Dios a los discípulos de todos los tiempos. Cuando Jesús pregunta por su identidad a los discípulos, ellos lo reconocen por medio de Pedro, que es su portavoz, como Mesías e Hijo de Dios. El segundo título, Hijo de Dios, quizás se relacione con uno de los títulos con los que solían denominar a los emperadores romanos. Además, no solamente es Hijo de Dios, sino que es Hijo de Dios viviente, expresión que muestra el poder vivificador de Dios y por tanto a Cristo como agente de esta vida que se da a través de sus obras y de sus palabras, y en este caso particular se va a manifestar por medio de la consolidación de la comunidad de creyentes, de la iglesia que comparte la misión vivificadora de Jesús recibida por el Dios viviente, su Padre. Entonces Jesús, según Mateo, supera el poder imperial mostrándose como verdadero Hijo de Dios, con autoridad para establecer el verdadero juicio. Ahora bien, respecto a Pedro, es evidente el cambio de nombre, pasa a ser de Simón hijo de Jonás, a Pedro.
deja de ser no solamente el que escucha como un profeta, ya que su nombre, valga aquí aclarar, proviene de la raíz verbal hebrea Shema, que es de donde deriva el nombre Shimeón, que es el que luego se traducirá al griego y nosotros al español como Simón, pasando de ser este que escucha la palabra, no solo a ser ese que escucha la palabra, sino también a ser una roca sobre la que Jesús construye la iglesia, la cual por cierto es de pertenencia única y exclusiva de Jesús. De allí que habla y dice Jesús: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo debe seguramente beber de una tradición petrina y por ello resalta la figura de este discípulo y abre el horizonte mostrando a Pedro no solamente como un discípulo escogido, sino como paradigma de aquellos seguidores de Jesús que aprenden del Señor y comparten su ministerio. De hecho, si recordamos que Cesarea de Filipo, y más exactamente en Banias, hay un templo de mármol al emperador y que allí también se construyeron múltiples estructuras paganas para diversos dioses, algunas de ellas sostenidas contra una gran roca, una gran piedra que se encuentra en este lugar. No es extraño entonces encontrar que Jesús hable de una iglesia construida sobre la piedra, pero ahora como una superación del poder imperial y de la idolatría. Además, en Banias también se encuentra una cueva cuya entrada se conocía como las puertas del infierno o las puertas del Hades, lo que indicaría que Mateo está reelaborando la mitología de Cesarea de Filipo, mostrando a Jesús como el Hijo de Dios viviente que supera la idolatría y, como ya se dijo, también el poder imperial. Se contrastan las puertas del Hades, que valga aclarar también que es un lugar, según lo entiende la tradición apocalíptica, donde habitan los demonios, los malos espíritus, que representa la salida de las fuerzas malignas contrarias al reino de Dios. Y estas puertas se contrastan con las llaves con las que se abre el reino de los cielos. Jesús confió entonces a sus discípulos por medio del prototipo Pedro el poder de mantener la puerta del reino de los cielos abierta, el cual se va a manifestar por la predicación y los hechos milagrosos. Todo esto va unido al atar y desatar, lo cual señala la predicación de la ley de Dios que prohíbe algunas cosas y permite otras. Y quizá, yendo un poco más allá, como Jesús lo hizo, no solo enseñar la ley, sino profundizarla, llevarla a su esencia más honda como Él lo hizo. Como por ejemplo, y valga aquí este caso, cuando Él dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarán, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, como se ve, este atar y desatar no se refiere a perdonar o no perdonar pecados, más bien definir desde la ley cómo se debe actuar, qué se debe hacer o qué no se debe hacer, pero con una perspectiva mucho más amplia, más plena, menos legalista y mucho más humana. Es importante también resaltar que la lucha después de la caída del Templo de Jerusalén en el año 70 entre los que pretendían ser la voz autorizada para interpretar la Torá, la ley, llevó a propuestas cristianas como la del Evangelio de Mateo y algunos otros escritos del judaísmo, especialmente los farisaicos, que se presentan estos fariseos y estos cristianos como voces de interpretación acreditada de la ley de Dios. Entonces, en esta línea, Mateo muestra no solo a Pedro, sino a toda la comunidad eclesial como aquellos que tienen la revelación plena de la ley a través de la identificación de la identidad, valga la redundancia, de Jesús, dada por Dios, y la interpretación definitiva, como ya se dijo, de la ley. Al tener las llaves del reino y haber recibido la revelación de la identidad de Jesús de parte del Padre, Mateo presenta a la iglesia con la capacidad de interpretar adecuadamente la ley desde la perspectiva del Mesías, Hijo de Dios viviente, quien profundiza el sentido de la Escritura. Finalmente, si el marco que nos traza Mateo es un apocalipsis,
Se entiende la orden de Jesús al final de no decir a nadie que Él es el Cristo. Esto porque la revelación se da por un proceso divino, profético, sapiencial, que más bien proviene de Dios y no solamente una revelación venida por los hombres o por el esfuerzo humano. Que el Señor hoy, a través de su palabra, nos revele a su Hijo plenamente y nos enseñe a ser más humanos en nuestra interpretación de la ley de Dios. Feliz domingo para todos.